Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí tratamos temas de impacto, de gran interés para nuestra comunidad. Y hoy hablaremos de uno que efectivamente juega un papel importante en la transformación de Medellín. Nos referimos a los corredores verdes, que además han logrado un reconocimiento internacional de gran magnitud. Y justamente durante la reunión del C40 en Copenhague, en Dinamarca, Medellín recibió el premio Bloomberg Philanthropies por los corredores verdes. Se trata de un galardón que contribuye sin ninguna duda al posicionamiento internacional de Medellín y sus buenas prácticas. Así tuvo lugar la premiación. We're very proud. And the winner of the C40 Award for Resilience will be two. The finalists are Delhi, Jan Swaraj, Safe Drinking Water Initiative. Medellín, Avenida Oriental Green Corridors. Thank you. Portland, Crystal Springs Watershed Restoration. And Quezon City's Socialized Housing Program. A very impressive group, and the C40 Award 2019 for Resilience goes to Medellín in Colombia. Accepting for Medellín, please welcome Mayor Federico Gutiérrez. La capital antioqueña fue seleccionada entre 26 finalistas que presentaron iniciativas en la lucha contra el cambio climático a nivel local. En total son 30 corredores verdes que fueron creados durante esta administración. Entendemos la importancia de tomar acciones desde lo local frente al calentamiento global y que este reconocimiento nos anima a seguir trabajando y que cambiar pisos duros por pisos blandos siempre será una apuesta. Esta estrategia de 30 corredores verdes partió también a través y después de una crisis. Y hay que recordar que las crisis se convierten en oportunidades cuando las sabemos abordar. Y si hoy el mundo está en crisis y si hay una crisis climática, pues tenemos que tomar acciones desde lo local para que impacten en lo global. En los corredores verdes, donde hemos cambiado el piso duro por piso blando, hemos disminuido la temperatura entre 3 y 4 grados centígrados y es un aporte no solo para nuestra ciudad o nuestro país Colombia, sino para el mundo entero. La creación de los corredores verdes no solo ha logrado bajar la temperatura, sino que ha aumentado la biodiversidad y por lo tanto se propician alimentos a las aves e insectos. Las especies fueron seleccionadas para que soportaran el clima de Medellín, se puedan soportar las temperaturas y los momentos de poca precipitación y los momentos de mucha precipitación. La recomendación de los expertos es que cuidemos los corredores, pues su conservación va más allá de la voluntad política. Es la primera vez que se ve voluntad política de un administrador en querer introducir la naturaleza a la ciudad. Estos corredores deben ser mantenidos, cuidados y protegidos, no solo por la administración, sino por los ciudadanos. Y esperar que estos próximos administradores que van a venir a gobernar esta ciudad tengan muy presente y con mucho grado de conciencia que este proceso no solamente tiene que permanecer estático, sino que se tiene que aumentar. El proyecto contempla 30 corredores verdes y consiste en la siembra de árboles acompañados de arbustos en una red ambiental que conecta cerros, quebradas, parques y vías, lo que eleva los índices de mejoramiento de la calidad ambiental. Un orgullo, sin duda, observar a Michael Bloomberg en persona entregándole a nuestro alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga este premio de carácter internacional. Y para hablar justamente sobre los corredores verdes tenemos invitados muy especiales esta noche. Están con nosotros Andrés Uribe, secretario de Infraestructura de la ciudad de Medellín. Secretario, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, buenas noches a todos los televidentes. Es un placer nuevamente para nosotros estar aquí en el programa, bueno, y contarle a todos los ciudadanos cómo hemos podido avanzar de manera gratificante para la ciudad de Medellín. Y para nosotros como administración con el tema de los corredores verdes. Claro, que vamos a explicar paso a paso para que realmente entendamos la magnitud del proyecto y los objetivos trazados desde el comienzo de la administración.
Alejandro Restrepo es arquitecto, es asesor de todo este tema en la Alcaldía de Medellín y es director además de proyectos urbanos. Gracias por venir, buenas noches. Juan, muchas gracias a ti por la invitación y muy feliz contándole buenas noticias a la ciudad a través de los corredores verdes, de sus proyectos públicos, de sus espacios urbanos y de todas las condiciones adicionales que generan en términos de movilidad, de habitabilidad del espacio público y finalmente del mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Como vemos, un tema realmente interesante. Igualmente está con nosotros Sebastián Mejía. Sebastián es arquitecto de la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos y es además el coordinador de diseño urbano de los corredores. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien, muy buenas noches. Pienso que comparto con toda la felicidad de estar aquí conversando sobre este bonito proyecto. Claro, y de un tema que los apasiona, así que tendremos seguramente una charla muy animada de la cual hace parte igualmente Nicolás Hermelín, arquitecto, paisajista, quien hace parte de ese equipo de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la ciudad. Bienvenido, arquitecto. Buenas noches. Para nosotros yo creo que siempre será una gran oportunidad de trabajar por este primer piso de la ciudad. Sin duda alguna. Yo quiero, secretario, que comencemos por contar un poquito del proyecto en general, porque claro, hemos hablado de los premios, del reconocimiento, y algún televidente se estará preguntando, bueno, ¿y qué son los corredores verdes? Bueno, Juan, mira, los corredores verdes es una propuesta ganadorcísima que trae esta administración a través de el diseño de proyectos estratégicos en cabeza de Alejandro. Nosotros con esta alternativa que vimos o que encontramos para realizar, pues digamos que para combatir de alguna manera los problemas que estábamos teniendo de contaminación. En el 2016 nosotros arrancamos esta administración con unos problemas que venían ya de contaminación, pero que no se habían hecho públicos. Nuestro alcalde decide hacer público este problema y digamos que nosotros a partir de eso empezamos a pensar cómo podíamos mejorar las condiciones en la calidad de vida de los habitantes de Medellín, sobre todo cómo podíamos transformar. A pesar de que Medellín es una ciudad verde y ha sido una ciudad verde, se ha caracterizado por esto, digamos que todavía teníamos muchos espacios donde primaba el concreto, donde teníamos espacios que teníamos unos pisos no permeables. Y de aquí sale esta iniciativa. Yo pienso que ahorita Alejandro nos puede contar mejor de dónde sale y cómo se lo imaginaron con Alejandro, con Nicolás, con Sebastián. Pero es una iniciativa que se da a partir de las necesidades que ha tenido la ciudad de seguir construyendo esta ciudad como un gran jardín botánico que esperamos tener en 2025, una ciudad totalmente reverdecida, con una mayor cantidad de plantas, con una mayor cantidad de árboles, con una mayor cantidad de fauna y flora, que es lo que propicia esta actividad de corredores verdes. Claro. Bueno, Alejandro, pues ya dice el secretario que usted estuvo desde el comienzo en la estructuración del programa. Contemos un poquito desde esa génesis, cómo vino desarrollándose primero la idea y luego cómo se pone en marcha. Juan, fue una historia muy especial porque a partir de una condición, como lo decía el secretario y el alcalde en la presentación, de una crisis en términos de calidad del aire, la decisión de la administración municipal, aún por fuera del proyecto del plan de desarrollo, es asignar unos recursos, un personal, unos profesionales y sobre todo una masa crítica importante para comenzar a generar calidad de vida en el espacio público y atender esa crisis ambiental con respuestas sostenibles y prolongadas en el tiempo. La historia además comienza con varias conversaciones que hemos tenido entre los secretarios, el gabinete y estos amigos que están acá, que hacen parte de la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos, que han tenido desde hace mucho tiempo también la idea de cómo contrarrestar el crecimiento desmedido de la ciudad, revirtiendo la operación y la fórmula y extrayendo la vegetación al interior del espacio público y con esas mismas estructuras naturales cualificar, incrementar el área de espacio público y generar nuevas condiciones de vida. Y así es ese proyecto que une cerros, quebradas, vías, como las venas de una ciudad que a través de sus líneas de agua y de su topografía va configurando su espacio público. Ya después nos contará cuáles son esas quebradas y cuáles son esos corredores. Pero digamos que a grandes rasgos, Sebastián, pues una cosa era la idea y otra cosa era coger ya un mapa de Medellín y decir, bueno, ¿cuáles son esos sitios? ¿Cómo empezamos a trazar justamente las prioridades? ¿Cómo se hizo?
realmente se hizo recorriendo la ciudad, ¿cierto? Porque había que ser muy estratégicos en encontrar lugares que nos permitieran ejecutar de manera muy rápida, intervenir rápidamente, pues para atender esa sensación de crisis que tenía toda la ciudad. Entonces que pudiéramos entrar a actuar rápido y que tuvieran un impacto importante sobre la ciudad. Priorizamos el centro porque el centro pues tiene, digamos, allí se concentra no solo los problemas, sino también la gran parte de la población. Todos pasamos por el centro a diario prácticamente. Entonces lo que hicimos fue recorrer la ciudad y encontrar unos corredores, unas vías que pudiéramos intervenir muy rápidamente, muy fácilmente y que tuvieran un impacto muy fuerte hacia la ciudadanía. Claro, porque eran plazos relativamente cortos. Era urgente hacerlo. Claro, era urgente hacerlo. Pero bueno, cualquiera piensa, Nicolás, que bueno, que se trata de organizar y sembrar unas maticas y en fin, y poner eso bonito. Y la verdad, detrás de una idea de esa naturaleza hay toda una concepción muy compleja. Sí, fue compleja, pues tuvimos unos temas de velocidades importantes que nos hicieron reaccionar de múltiples maneras. Y lo otro es que pues, las condiciones de cada uno de los corredores eran muy distintas. Entonces teníamos que trabajar con plantas que se pudieran localizar sin ningún problema en esos lugares, que fuera fácil su consecución y de esa manera generar unas asociaciones que permitieran los efectos que estábamos buscando. Hay algo importante que tiene, digamos, esta acción de ciudad, es el tema de, yo diría que es innovación en espacios verdes hoy en día, y consiste en trabajar 3 estratos. Quiere decir que tenemos árboles, tenemos arbustos y tenemos una serie de especies complementarias que nos dirigen las propuestas a cumplir, digamos, todo el rigor ambiental que se necesita en una ciudad con estas condiciones. La parte logística fue bellísima además porque pues, participó una empresa que a mí me parece que es una gran aliada de la ciudad, que es el Jardín Botánico de la ciudad, donde participó en la ejecución. Tuvimos temas muy particulares, sembrar plantas de noche, fueron condiciones especiales, cómo las manteníamos, cómo las regábamos y qué iba a pasar también a futuro sobre esos corredores. Qué bonito. Entonces, pues ahora nos contará ya detalles de esa siembra, que me parece que es bien interesante. Pero vale la pena destacar, secretario, que estamos hablando de 30 corredores verdes, pero de esos 30 hay 18 de una categoría por el lado de infraestructura, pero hay 12 que van por las quebradas y que hacen parte más de medio ambiente. ¿Cómo está funcionando esa tarea? Así es, para darte cifras concretas, nosotros nos trazamos una meta de 30 corredores verdes. Hoy esa meta la vamos a superar, estamos ya por encima. ¿Qué está pasando con estos 30? De los 30 dijimos, la Secretaría de Infraestructura se encarga de 18 que van, digámoslo, en zonas de corredores, separadores centrales y demás de la ciudad de infraestructura vial, y los otros 12 son en quebradas, en todos los corredores de las quebradas, y estos los está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente, pero digamos que todo hace parte pues del plan de la alcaldía. Si querés, aquí te puedo dar como cifras importantes. Vale, claro. Nosotros tenemos más de 20.000 árboles sembrados en estos corredores verdes, más de 500.000 plantas menores. Nada más el corredor verde de la Avenida Oriental se sembraron 115.000 plantas menores. Pues Hermelín me corrige si se dice plantas menores o arbustos, pero tenemos una siembra importantísima. Ya hemos logrado identificar y medir que hemos reducido la radiación, o digamos que la sensación térmica en algunos sectores de Medellín, como es el caso de la Oriental, en alrededor de 2 grados de temperatura, que es algo pues importantísimo. 2 grados se sienten y sirven bastante. Hemos logrado quitar gran parte de los espacios que teníamos en concreto y cambiarlos por pisos permeables, por zonas verdes, por arbustos. En esto
tenemos una inversión importante. Durante todo el periodo de administración hemos invertido alrededor de 45.000 millones de pesos. Esto es un tema o es un sistema de conectividad ecológica al cual le hemos destinado unos recursos importantes y que hoy ya se pueden medir con el tema de la sensación térmica, con el tema de los animales y las especies menores que han vuelto a estas zonas y con un tema de clima. Claro. Alejandro, hablemos un poquito de este tipo de proyectos. ¿Había experiencias de otros lados? ¿Se miró en otras ciudades? ¿Se vio cómo se podía adaptar a Medellín? ¿Cómo se hizo de pronto ese tipo de apropiación de algunos conceptos para una ciudad como Medellín, que era de todas maneras muy sui generis en algunos temas? Así es, Juan. Y nuestro principal referente ha sido Medellín y su historia. Cuando uno mira hacia atrás la ciudad, que ha sido conformada históricamente por una red de microcuencas, de quebradas que van al río y que a través de la topografía han venido configurando el espacio público, nuestra primera mirada fue a la Medellín original, conformada por su topografía en términos de agua, de vegetación y de conformaciones montañosas. Pero hemos visto también experiencias en otras ciudades. Berlín, por ejemplo, es una ciudad que hemos visitado y recorrido, y es una ciudad que tiene inventariado cada uno de sus árboles. Son patrimonio de la ciudad de sus árboles, y árbol que se siembra es árbol que se va marcando. Sebastián tiene una historia muy especial que me gustaría mucho que la contara, que fue lo que hicieron en Beijing, que fue otra de las inspiraciones que tuvimos en Asia, donde hubo un plan también de reforestación, pero con otras condiciones diferentes a las de Medellín. Me puedo equivocar con las cifras exactas, pero cuando empezamos a concebir el proyecto, ¿cierto? Y como a analizar realmente qué aporte podíamos dar, y tomamos el camino de los corredores verdes, muy paralelo a eso, Beijing, que es una ciudad que sufre grandes problemas de contaminación también, estaba empezando un plan de siembra para el cual emplearon 8.000 soldados de su ejército para hacer el reverdecimiento de Beijing. Y plantar aproximadamente 2 millones de árboles, que es un poco más del doble de lo que nosotros hemos plantado hasta hoy. Pero además, si vemos en extensión, ver Beijing comparado con Medellín es, pues no sé, 5 veces más grande que Medellín. Claro, eso da la idea del impacto. Hablemos un poquito en este aspecto tan importante, Nicolás, de qué tipos de plantas, porque ahora usted hablaba, unos árboles, arbustos, en fin, ¿cuáles son los más utilizados y por qué en Medellín determinadas especies? A ver, yo creo que es una propuesta que es innovadora porque empezamos a introducir plantas que antes no se veían en la ciudad. ¿Con qué fin? Con buscar que esa cadena se pudiera dar de la mejor manera. Hoy en día podemos ver en la avenida oriental mariposas, abejas, una serie de insectos que no se veían unos años atrás, al igual que algunos pájaros. Entonces, una selección como muy precisa. Nosotros acá representamos un grupo muy grande, pues en la alcaldía se tienen ingenieros, biólogos, una serie de personas que nos acompañaron en esa selección, y me parece importante porque esto es un trabajo de equipo. Y revisamos muy bien qué posibilidades se tenían al respecto. También nos dirigimos muy bien a toda esa selección de especies mayores, cómo de alguna manera podíamos integrar en unas secciones de vía, en algunos casos reducidas, las mejores opciones para un árbol, para una palma, y esos 3 estratos que le mencioné ahora, que son importantísimos. Claro, un poco más adelante vamos a detallar, digamos, cuáles sí, cuáles no, porque entiendo que incluso hubo que traer algunos de otro lado. Hay un tema de pronto que no se puede dejar de lado de ninguna manera, secretario, porque si bien, claro, son muy importantes los objetivos que ya hemos planteado, sobre todo el objetivo de mejorar la calidad del aire, mejorar las condiciones climáticas, pero ya yo como ciudadano del común, hombre, ese tema estético también es muy bonito. Es que una ciudad llena de cemento no es agradable. Yo creo que uno no se siente atraído a determinadas zonas de la ciudad cuando lo que encuentra pues es simplemente un concreto que además se calienta enormemente. En cambio, digamos que todas estas plantas hacen bellísimos esos corredores. Así es, mira, y es un tema estético
es un tema de seguridad vial también. Nosotros con estos corredores verdes logramos también mejorar las condiciones de seguridad vial del ciudadano. ¿Por qué? Porque acompañado del diseño del corredor verde desde la parte de plantas, también viene una parte de paisajismo y también de urbanismo. Hay unas rejas que se diseñaron también por el grupo de proyectos estratégicos con las cuales nosotros garantizamos también que además que se vea bonito, que sea permeable, que los animales vuelvan, que la fauna vuelva, que baje la temperatura, que esto pueda, digamos que absorber el CO2, que pueda producir oxígeno, también mejora las condiciones de seguridad vial, porque la persona que antes se pasaba, ejemplo oriental, por las pirámides, hoy ya no puede pasar. Hoy ya tiene una barrera que es necesaria para una vía de esta categoría. Entonces, sí, lo estético, excelente. La parte ambiental, excelente. Y fuera de eso nos funciona para la seguridad vial. No tiene sino aspectos tiene positivos. cosas buenas. Muy bien. Alejandro, si volvemos a la concepción del proyecto, ya cuando más o menos tenían claro qué era lo que había que hacer, pues comienza ese diseño, pero es muy importante señalar que los corredores no son islas, no es que haya unos corredores, sino que los corredores en sí mismos tienen una conexión y que si uno lo mira desde lo alto, desde un satélite, por decir cualquier cosa, vería realmente que hay una línea, un eje conductor. Así es, Juan. Los corredores son una red de articulación natural del espacio público de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de un sistema mayor, que es el Gran Valle, con sus cerros y sus montañas, las quebradas que provienen desde nuestras montañas oriental y occidental se van uniendo y los corredores sirven para seguir articulando el espacio público de la ciudad y establecer una continuidad ambiental. La continuidad ambiental, primero, nos permite retomar la estructura natural para formular crecimientos, ampliaciones y mejoramientos del espacio público. Y segundo, el secretario lo decía ahora muy bien, esta continuidad ambiental nos permite que la fauna y la flora establezca unos recorridos completos mientras se conforman espacios públicos para que ese sistema mayor de la ciudad, del valle, las montañas, los cerros, las quebradas y el espacio público esté conexo, se vaya conectando de manera natural. Muy bien. Sebastián, hablaba en la primera respuesta del tema del tiempo. Uno supone que estos proyectos, digamos en algunas ciudades seguramente, son de mucho más largo plazo. Aquí se hizo en un periodo, uno diría que récord, porque la complejidad de este tema, pues estamos escuchando que es muy significativa. Yo realmente pienso que nunca habíamos hecho un proyecto tan rápido. Prácticamente éramos como avanzando, ¿cierto? Sí, como avanzando con la obra, pisándonos los talones, porque era muy importante, pero además creo que estamos hablando desde el tiempo de la naturaleza. Y ahora en la introducción, pues con lo del premio, se hablaba que el proyecto debe continuar y realmente es un llamado, el proyecto en sí es un llamado como a darle una continuidad de concebir la ciudad no como el ecosistema solamente del hombre y el carro, sino de la naturaleza, que finalmente somos parte de la naturaleza, pertenecemos al reino animal, ¿cierto? Entonces es fundamental para nosotros convivir con las plantas, tener los árboles cerca porque nos dan parte de nuestro sustento. Claro. Y eso me lleva a preguntar, Nicolás, un poquito por el detalle de algo que también se planteaba en una respuesta anterior, que fue combinar algunas especies, digamos, muy propias del Valle de Aburrá con otras de afuera. Contemos cuáles y por qué se daba fundamentalmente eso y qué implicaciones tendrá a futuro de esa mayor oferta. Sí, pues las condiciones de cada uno de los corredores tenía exigencias particulares. Eso es algo riguroso que no podemos olvidar. Nosotros no podemos sembrar plantas que no puedan estar en plena exposición solar, por ejemplo, o que puedan estar en sombra, por decirlo así. Las condiciones de deshidratación de cualquiera de esos corredores, la velocidad, el tráfico, etcétera, que todo eso tiene implicaciones importantes. Yo pienso que, digamos que amarramos todos esos
esos contenidos y necesidades específicas y las convertimos en unos jardines con un lenguaje particular cada uno de ellos. Si usted mira, por ejemplo, el corredor de la avenida Guayabal y la Oriental tiene grandes diferencias por esas mismas cosas que le estoy mencionando. Cosas importantes también, la velocidad en la ejecución. Como lo decía Sebas, es un proyecto rapidísimo que además lo queríamos hacer igualmente rápidamente, pero estábamos sujetos a qué encontrábamos en el mercado. Entonces se hicieron revisiones muy juiciosas del material vegetal que existía en la ciudad, en el departamento, y algunas cosas se tuvieron que traer de otras zonas del país, que eso también es importante. El grosso contenido, digamos, de todo lo que plasmamos trabaja con una vegetación muy nativa. Estoy hablando de especies mayores y menores, yo pienso que ese ya es un deber nuestro. Entran algunas plantas o algunos árboles exóticos por efectos particulares que queríamos generar. También es importante mencionar pues, que se hicieron algunos trasplantes y mejor dicho, las pocas talas que hicimos con respecto a estos proyectos. Eso porque planteábamos vegetación que se acomodara muy bien a lo que iba estando y fuimos supremamente juiciosos en ese sentido por tratar de respetar al máximo lo que encontrábamos en el lugar. Pues hay cosas particulares, uno cuando hace una demolición de un andén, uno no sabe qué se va a encontrar debajo del andén. ¿Qué hay debajo del andén? Y el sistema radicular de un árbol que esté cerca a ese andén. Entonces fue un trabajo hecho poco a poco, lo visitamos, yo creo que recorrimos la Oriental por lo menos unas 500 veces. Cada vez que retiraban algo teníamos que verificar y en esa verificación formulábamos también casi que a mano alzada sobre el sitio, esta se viene para acá, esta la ponemos acá, y de esa manera conformamos los corredores. Yo pienso que pues, es diverso, desde el punto de vista del ornato es importante, y esta también, digamos que es una lección para seguir construyendo ciudad. Pues estos corredores los tenemos que continuar, los tenemos que mantener y tienen que ser parte, digamos, de todo ese gran espacio público y ese primer piso de la ciudad que es tan importante. Qué bueno. Realmente sobre el tema, como vemos, hay muchos aspectos y sobre ellos seguiremos en unos minuticos después de unos mensajes institucionales aquí en Punto de Giro en Telemedellín. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Continuamos en Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de las redes sociales @Telemedellín con el hashtag Punto de Giro TM. Vale la pena, secretario, preguntarnos de alguna manera qué vendrá a futuro, porque hemos dicho que son 30 corredores, que se va a superar esa meta de los 30, pero quedarán otros corredores de alguna manera previstos. ¿Se dejará un plan maestro? ¿Se dejará por lo menos la idea para que, como bien han dicho, porque ha sido unánime, esta estrategia continúe? Un tema en el que nosotros nos venimos concentrando también como administración y sobre todo desde la Secretaría de Infraestructura es dejarle a la ciudad un manual de mantenimiento de todas las obras que nosotros estamos realizando. Entonces, primero es el inventario de lo que tenemos. Segundo, lo que hemos logrado hacer durante esta administración, y después nos va a quedar a nosotros un manual de qué se debe hacer en el futuro y cómo cada vez se deben ir manteniendo estos temas. Inclusive, en algunos de los proyectos nosotros estamos buscando también dejar hasta un recurso para poder dejar un mantenimiento para que la próxima administración, al menos en los primeros meses, no se tenga que preocupar por eso. Llegue ya a hacer
digamos que proyectos como estos que son replicables 100% en todos los espacios que se encuentren en Medellín, ¿cierto? Uno acá, digamos que en la ciudad ya hay muchos espacios donde piensa dónde podríamos sembrar más plantas, dónde podríamos sembrar más árboles. Pues esta es una buena idea de cómo seguir gestionando la ciudad desde el punto de vista verde y ambiental. ¿Qué pasa con el mantenimiento de estos corredores? Al principio esto fue muy rápido y digamos que desde el punto de vista de forestal y demás, los arbustos, los árboles, nos tocaban temporadas de mucho sol, temporadas donde nos tocaba regar las plantas que apenas estaban acomodándose al terreno donde estaban recién sembradas, pero ya digamos que pasamos la prueba. Ya llevamos más de un año o año y medio con algunos de los corredores. Hoy pues en otros seguimos apenas sembrando y terminándolos, pero ya las plantas han crecido, ya estamos haciendo tratamientos de poda, ya bajándoles otra vez el nivel, pero ya digamos que cada vez el mantenimiento va a ser más menor al que teníamos que hacer en los primeros años. Entonces hay temas como el de, y eso vale mucho, eso cuesta mucho. Yo les quiero decir que nosotros no nos hemos gastado ni siquiera un 5% del presupuesto que tiene la Secretaría de Infraestructura en el cuatrenio en los corredores verdes, para el impacto tan positivo que tiene, y cada vez el mantenimiento va a ser menor. Claro. Como decían las abuelitas, eso ya pegó, ya pegaron, ahí no hay ningún problema. Así es. Pero hay algo importante de todas maneras, Sebastián, que no podemos dejar de lado, porque hemos hablado de muchos elementos, digamos, en muchos aspectos sobre los cuales el corredor verde mejora, pero se nos ha quedado uno muy importante, que es el ruido, que es además uno de los grandes problemas de las ciudades modernas. Mira, lo que pasa es que los materiales con los cuales están construidas las ciudades son duros, ¿cierto? Se cree concreto, ladrillo, esas cosas son muy duras y reflejan las ondas sonoras de manera directa, ¿cierto? Y como los edificios son paralelos entre ellos, pues esas ondas se quedan ahí rebotando mucho tiempo y producen ruido, el ruido de los automóviles se queda ahí dando vueltas de manera residual, y eso es una de las principales fuentes de estrés en las personas. El ruido es quizás de las cosas más molestas que hay. La vegetación que utilizamos, la conformación de los suelos, porque además de que pasamos de suelos duros a blandos, también tienen como topografías, como relieves, incorporamos elementos como rocas dentro de esos paisajes que generamos. Eso ayuda, como por así decirlo, a romper y absorber esas ondas de ruido. Entonces, en unas mediciones que hemos hecho, hemos visto que corredores similares que no se han intervenido tienen mucho más ruido que los corredores que intervenimos, y eso tiene un impacto directo sobre todos los ciudadanos que están transitando la Oriental, los Huesos a diario, porque lo ayuda a mantener su calma. Y hay otro tema importante, que son las aguas lluvias, porque de alguna manera hay un mejor aprovechamiento de las mismas, y al mismo tiempo eso implica todo lo que ya nos explicaba el secretario, de refrescar, de generar un ambiente mucho más húmedo y obviamente pues menos caluroso, sobre todo en determinadas épocas. Claro, cuando uno está cerca a las intervenciones, cerca a los corredores, por la vegetación misma, pues hay una mayor humedad, ¿cierto? Ellas conservan ahí la humedad, y eso es lo que genera un impacto en la sensación de temperatura, y por convección pues genera realmente un refrescamiento del lugar. Pero tiene otro impacto, y ya es a nivel metropolitano, ¿cierto? Y es que normalmente las aguas lluvias caen a las calles, de las calles van a las alcantarillas y caen al río, ¿cierto? Y cuando tenemos esos grandes torrenciales que hay en la ciudad, pues los niveles del río suben de manera súbita y hacen estragos aguas abajo en las otras ciudades vecinas. A medida que nosotros vamos recuperando los suelos permeables, esas aguas se conservan en el suelo, entonces se reduce el caudal de agua que está yendo al río, y por lo tanto pues estamos ayudando a conservar todo el valle, digamos, de una manera mucho más estable. Claro. Y aquí es muy importante, Nicolás, hablar de indicadores de esas mediciones. No es simplemente que al secretario le parezca que esto está mucho más agradable que antes, o que sea simplemente una sensación, sino que efectivamente hay mediciones científicas para probar todo esto que estamos conversando. Sí, el equipo estuvo acompañado siempre por un equipo científico que medía con precisión lo que pasaba en lo inmediato de las siembras y lo que va a pasar a futuro. A mí me parece importantísimo tener esas cifras siempre acompañándonos con datos muy precisos y muy claros, porque hay que saber muy bien en qué se está invirtiendo todo este trabajo y este rubro de la ciudad.
el indicador más bonito que le voy a contar, como decía mi abuelita también, es una persona que me contaba, iba en un taxi por la Avenida Oriental y el taxista estaba feliz. Decía, vea, acá ya cambió la temperatura, cada vez que saco la mano, esto es fresquito, esto es fresquito. Me parece que es un dato bellísimo porque uno dice, bueno, están todas esas mediciones, pero lo que más me interesa a mí desde el punto de vista del paisaje, en términos románticos y las cosas no medibles, es cómo se afectan las personas anémicamente. Entonces ahí buscamos también como establecer un carácter muy especial en cada uno de esos corredores, generando un poco ese estado de bienestar, independiente de lo que le digo. Estamos con pruebas reales, y científicas, con proyecciones. Me asusta mucho cuando dicen vamos a bajar 2, 4 grados. Sí. No, lo vemos ambicioso, ¿no? Pero se ha es cumplido. cierto porque se hizo con todo el rigor y todos nos afilamos a poder generar esos códigos de ciudad en lo inmediato y a futuro. Qué bueno. Pues de alguna manera hemos hablado ya sobre todos estos temas de los corredores verdes y hemos dado 1000 razones de por qué se constituyen en elementos fundamentales para la ciudad. Y por eso, de alguna manera, Alejandro, esto nos permite volver al comienzo del programa. Comenzamos mostrando las imágenes del señor Bloomberg entregándole al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ese premio, justamente, el premio Bloomberg, que me imagino que responde justamente a todo este tema y a todo lo que hemos analizado en el programa. ¿Qué significa para ustedes como equipo ese reconocimiento? Ese no, porque además son otros los reconocimientos. ¿Cómo ha sido realmente ese aplauso ya del mundo entero a un proyecto de esta naturaleza? Significa, Juan, una gran alegría y una gran responsabilidad. Y cuando estos validadores internacionales de este tamaño, Ashden, hace muy poco una organización donde hace parte la realeza británica, el príncipe Carlos y una serie de entidades que apoyan condiciones de cambio climático en el mundo, y se fijan en Medellín y dicen, ustedes están logrando en términos urbanos reducciones de temperaturas medibles implementando estrategias naturales. Ese es un apoyo, una motivación y sobre todo una validación muy importante, porque viene de los ingleses que no se andan con charlas, sino que van muy de frente, y que ese apoyo venga de los ingleses con unos premios incluso en términos económicos para seguir implementando, divulgando esta metodología del sistema de los corredores verdes, generando espacio público y bienestar en las personas, es un tema muy importante. Posteriormente fuimos invitados como ciudad, no como arquitectos independientes, sino como una estrategia colectiva de un grupo de trabajo completo desde la Alcaldía de Medellín y su ciudadanía para exponer estos proyectos del reverdecimiento de la ciudad y de la planificación territorial a partir de los componentes naturales para ser expuestos en la Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo de Seúl hace muy poco tiempo, en octubre de este año, en septiembre de este año, hace poco menos de un mes y medio. Esto nos permitió poner en una discusión colectiva los términos de planificación urbana y territorial de la ciudad, en términos igualmente de sostenibilidad, de cuidado de los recursos públicos, de mejoramiento de la calidad de vida, de incremento del espacio público efectivo y de la conexión entre cerros, corredores y parques como espacio público a través de esta estrategia natural. Y hace muy poco el señor alcalde tuvo la posibilidad de ir a Copenhague para que el evento de Cities 100 en el marco de Cities 40, entre 195 ciudades postuladas, seleccionan 26 como finalistas y de ellas solamente quedan 4 donde Medellín es la ciudad que es galardonada por Bloomberg Philanthropy y C40 como la ciudad que en términos urbanísticos, ambientales y planificación territorial está acompañando y articulándose con las necesidades urgentes del mundo hoy: calidad de aire, reducción de temperaturas, sostenibilidad y un tema muy importante, Juan, incremento del espacio público y cualificación a través de la arquitectura del paisaje. Con nuestros elementos naturales en medio del trópico sería un pecado y una
condición que desvirtuaría nuestro asunto natural y nuestro contexto, no planear la ciudad en términos naturales, urbanísticos, que mejoren las condiciones de calidad de vida de nuestros ciudadanos. Sin duda alguna. Y justamente, secretario, pues Medellín se ha vuelto un referente de muchas cosas. Y aquí ya es común que estemos permanentemente observando la llegada de alcaldes de otras ciudades, de otros continentes incluso, que quieren saber efectivamente qué es lo que se está haciendo aquí. ¿Han visto el interés por replicar este tipo de proyecto en otras latitudes? Total, nosotros inclusive estuvimos la semana pasada, hace 2 semanas estuvo aquí, estuvieron pues varios alcaldes del mundo también en la ciudad, acompañando todo el tema de ciudad del aprendizaje. Claro. Estuvo la alcaldesa de Rotterdam en Holanda, nosotros tuvimos la posibilidad de estar la semana pasada allá. Y varias cosas, pues Holanda, digamos que, y Rotterdam es una ciudad de un país desarrollado, en los cuales ya tienen pues avances bastante buenos, tienen unos parques espectaculares y se fueron de acá preguntándonos, venga, ¿cómo hacen para tener la ciudad tan verde? ¿Cómo podemos mejorar? Estuvimos allá haciendo unos recorridos donde tenían la grama de esta sintética. Nos decían, ¿ustedes cómo les dura la grama normal, las plantas funcionando? Nosotros nos toca poner sintética para que se vea bonita todo el año. Pues digamos que hay unas temperaturas y unos climas y unas estaciones diferentes, pues aquí no las tenemos. Pero sí, somos referentes y lo que vos decís es cierto. Cuando uno va a presentar a Medellín en cualquier parte del mundo se siente orgulloso. Sí. Todo el mundo quiere saber. Es un referente, es un referente. Sí, sin duda. Todavía nos falta mucho por hacer. Sí, claro. No nos podemos quedar tampoco en que vamos muy bien, sí, pero todavía tenemos mucho por hacer. Esta ciudad tiene que seguir como va. Pero es muy lindo que hoy seamos referentes. Es referente. Y tantas cosas buenas, porque en otras épocas lo éramos, pero lamentablemente de temas que ya deben haber quedado atrás porque Medellín mira hacia el futuro. Vamos a ir a mensajes institucionales y regresaremos para la parte final y conclusiones. Hay algunos temas importantes que nos quedan justamente sobre los corredores verdes de Medellín, que son un orgullo para nosotros, pero que al mismo tiempo han sido objeto de un enorme reconocimiento a nivel internacional. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy con un grupo muy interesante de invitados tratando el tema de los corredores verdes. Nicolás, nos quedó debiendo algunas historias muy importantes porque sí, se pasó ahí por encima que bueno, que fuimos a otras latitudes a traer algunas especies, pero no, eso no es así tan sencillo como que uno va como yendo a un almacén y escogiendo 3 o 4 cosas. ¿Cómo era esa búsqueda, esa negociación y luego ese transporte de esas especies hasta Medellín? No, se montó una logística bien particular. Parte del equipo forestal tuvo que ir a varias partes del país porque necesitábamos específicamente unos árboles con unos tamaños particulares. Ese es el caso de algunas de las ceibas que tenemos en este momento en la Oriental y en otros corredores donde se trajeron unos árboles de alrededor de 12-15 metros de altura. Para uno desarrollar esa altura con esta especie, pues son muchos años de tenerla en producción. Creo que se armó una logística bonita, estuvimos muy apoyados por Jardín Botánico, donde, como le decía ahora, se hacen revisiones en todos los viveros del país prácticamente, lógicamente trabajando mucho con los locales, pero las cantidades no nos daban para esos momentos. Entonces, perdón Nicolás que te interrumpa, me contaban del Jardín Botánico hace un par de semanas que no habían plantas.
en Medellín. Que, mejor dicho, se me agotaban los proveedores, me decía el Jardín Botánico. Sí, Inclusive nosotros estamos hoy con el vivero municipal de la Alcaldía de Medellín produciendo plantas, como se dice vulgarmente, a dos manos. Sí. Y no hay. O sea, ya Medellín está consumiendo todas las plantas que producen los viveros particulares y los viveros municipales. Así es, yo creo que es un ejercicio sin precedentes. También me parece importante pues, es tener eso muy claro. Nosotros pues, que hemos podido participar en este proyecto, pero ¿qué va a seguir a futuro? Claro. ¿Cierto? Y también sentirnos, pues, bueno, es muy grato que la ciudad reciba ese tipo de menciones, pero creo que estamos obligados a trabajar muchísimo más. Yo creo que en eso todos estamos identificados en que hay que seguir. Pero yo quiero seguir esa línea de Nicolás Sebastián, porque es que una cosa es uno ir a comprar, pues decir, voy a poner cualquier ejemplo, 50 o 100 plantas para un edificio que uno está construyendo. Pero es que cuando uno se tiene que ir a conseguir 800.000, 900.000 plantas o 1 millón de plantas, pues es decir, eso son palabras mayores. Yo, realmente, más allá de las plantas, el gran reto fueron los árboles. ¿Los árboles? ¿Cierto? Sí, porque los tamaños que Nicolás mencionaba, las ceibas que se trajeron de Mariquita, si no me equivoco, algunas de ellas, es un árbol en un cama baja, ¿cierto? Es una cosa muy grande. Tiene que venir despaciecito para que el árbol no sufra de estrés. Que en el momento de la siembra, mejor dicho, le apostamos hasta las supersticiones. ¿Ah, sí? Las mujeres del Jardín Botánico que coordinaban la siembra, usted las veía, abrazaban la ceiba. Se tomaron todas las precauciones desde el punto de vista técnico, se usaron los mejores procedimientos, tecnología, digamos, apoyos pues, de los abonos y todo eso. Pero a la hora de echarle la bendición al árbol, que un trasplante, esos Nico lo sabe, eso es una ruleta rusa. Abrazaron a las ceibas, les dijeron aquí estás, aquí vas a crecer, y creo que fuimos muy exitosos con eso, que siempre fue uno de los miedos. Yo quiero tocarte un tema que no es menos importante, y es el tema que hemos logrado generar también de empleo en este tema. Nosotros hemos crecido, digamos que en esta administración, en un 200% la cantidad de obreros y de personal de jardineros expertos que tenía la ciudad. Entonces, la ciudad llegó a tener alrededor de 90, 100 jardineros expertos y hoy estamos en 260 jardineros expertos en toda la ciudad. Que esto hace parte también de los corredores verdes. ¿Qué estamos haciendo acá? Gran parte de esas personas que están trabajando hoy como jardineros en la ciudad son personas, muchas de ellas, que vienen de unos procesos de resocialización, habitantes de calle que se han hecho a través de programas de la Alcaldía de Medellín de inclusión social y que hoy tienen un trabajo digno y que se han vuelto a integrar a la sociedad de una manera exitosa. Qué bueno. Mire, otro aspecto fundamental. Hombre, secretario, me han escrito a través de las redes sociales varios televidentes y me hacen una pregunta muy concreta y yo creo que es el momento de responderla. Porque hay mucha inquietud por lo que está ocurriendo hoy en el corredor verde de la Avenida Oriental. Al fin y al cabo, allí se está haciendo un trabajo justamente para las estaciones del Metroplus y ello obligó de pronto a desarmar algunos de los tramos que estaban armados y me preguntan qué pasó ahí, por qué se dio esa situación. Oiga, Juan, yo pensé que me iba a dejar pasar en vano porque este programa y nada televidentes son los que mandan. pero ¿sabes qué, hombre? A nosotros como administración nos gusta que nos pregunten eso. ¿Por qué? Porque nos gusta ponerle la cara a la gente y contarle a la ciudadanía de pronto a veces que tienen desinformación, la realidad de las cosas. Y te lo voy a resumir. ¿Qué pasó? Corredor troncal del Metroplus de la Avenida Oriental. Es un proyecto que empezó en el 2012, sus estudios y diseños. En 2018 aún no, pues digamos que se estaban ajustando algunos temas de estudios y diseños y salió la plata para poder ejecutar este proyecto. Nosotros, como te conté al inicio del programa, en 2016 estábamos teniendo unos temas de contaminación ambiental y demás complicados que salimos a mostrarle a la comunidad la realidad de las cosas y llegamos con el proyecto de corredores verdes.
2017 arrancamos con el proyecto de corredor verde de la Avenida Oriental. Sabíamos que ya venía el proyecto de MetroPlus, que te cuento que venía pues en proyecto de diseño desde 2012. Entonces no era nada nuevo. ¿Qué hicimos? El corredor de la Avenida Oriental tiene hoy 2.7 kilómetros, en los cuales solamente el 8% se iban a usar como estaciones de MetroPlus. Nosotros que decidimos con el equipo, listo, tenemos que hacer la demolición completa de las pirámides. No podíamos dejar por estabilidad unas pirámides estructuralmente cortadas y ya con unos deterioros de los años ya que tenían, y no quitar el otro pedazo. No podíamos dejar el terreno, como se dice vulgarmente, pelado. Era un tema de seguridad vial. Entonces, ¿qué pasó? Decidimos con los arquitectos, con los paisajistas y demás, revisar qué plantas menores se podían poner en los espacios de las estaciones. Esto es un tema tan pensado y tan planeado que hoy, si pasan por la avenida Guayabal, va a pasar lo mismo. Nosotros no vamos a alcanzar a hacer el corredor de la avenida Guayabal, pero vienen unos años, y donde están las estaciones van a ver que reducen las plantas, son unas especies menores que obviamente después se trasplantan. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trasplantamos ese 8% de plantas, lo llevamos al mismo corredor verde, reutilizamos las rejas que estaban ahí, hoy se están reinstalando en otros de los corredores verdes en caso exacto de Plaza Mayor. Y digamos que logramos el objetivo que teníamos. Y yo quiero justamente entonces la mirada desde la perspectiva ya de ustedes como arquitectos, ¿cómo se hace esa planeación y en qué pensaron desde ese momento? Juan, cuando la ciudad toma la decisión de sembrar los corredores verdes, y como muy bien lo acaba de explicar el secretario, se toma la previsión de que en los espacios de las estaciones se tengan esas plantas menores que fueron replantadas, resembradas en el mismo corredor para darle paso a un instrumento de movilidad sostenible que nos permite seguir mejorando la condición ambiental de la ciudad. Entonces, en ese caso, cuando gradualmente se comienzan a plantear las siembras de esta vegetación, hoy ocupan esa otra parte de la Avenida Oriental, y estas nuevas ecuestaciones traen otra serie de condiciones. Primero, implementan una metodología de movilidad sostenible no solamente en el corredor de la Avenida Oriental, en 5 o en 10 años, o en 2 o en 3, ojalá sea más pronto que tarde, en el corredor de San Juan, en la 33, en Colombia, en la Avenida 80, ese mismo procedimiento se debe hacer. Primero, cambiar las superficies duras por espacios naturales, poner la vegetación alta donde no afecte la construcción o la instalación de las ecuestaciones, y posteriormente llegar con unas ecuestaciones que entreguen nuevas condiciones ambientales. Y permítame, Juan, le doy un par de daticos. Estas ecuestaciones de la Avenida Oriental traen 30 árboles nuevos adentro de las ecuestaciones. Sustituyen 7 árboles que se localizan de otras maneras que por condiciones fitosanitarias. Al generar el mínimo riesgo sobre la población, se decide sustituir esa especie porque las ramas o las condiciones de estabilidad ya no daban. Y una más. Si las estaciones implican un trasplante, fueron 7 simplemente, se dejan previstos, y cuando se van a hacer las instalaciones de las ecuestaciones, esos trasplantes se hacen con todo el rigor, con toda la lógica y con toda la planeación. Así que los corredores verdes no se trata solamente de sembrar más vegetación, lo cual ya es muy significativo y muy valioso. Se trata de incrementar el espacio público, de cualificarlo y de tener otras condiciones como la movilidad sostenible, que termina de limpiar el aire y purificar también el ambiente en el cual vivimos. Muy bien. Estamos llegando ya al final del programa, pero yo quiero una última respuesta muy rápida, señor secretario de Infraestructura de Medellín, porque nos falta un detallito muy importante, y es el papel del ciudadano del común con estos corredores verdes. Todos tenemos que hacer parte de los mismos, porque de alguna manera el reto es mantenerlos, embellecerlos y que la ciudad siga siendo más verde. Nosotros tenemos un detalle en la ciudad de Medellín, y es que cada que se realiza una obra, al principio pasamos por digamos que por esa etapa de transición y algunas veces de resistencia al cambio. Ya hoy nosotros hemos vencido todas las etapas de la resistencia al cambio en los corredores verdes de cara al ciudadano. La Avenida Oriental al principio
fue un tema, todavía la gente estaba acostumbrada a pasarse la Avenida Oriental no por las cebras ni por los pasos seguros, sino por encima de las pirámides y demás. Al principio pasaba eso. Ya hoy estamos llegando a un nivel de cultura tal que las personas ya lo apropiaron, ya la gente lo cuida. Si alguien se pasa por ahí, los otros ciudadanos se dicen, oiga, señor, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué está pasando por ahí? Entonces digamos que hoy el ciudadano cada vez más siente eso como suyo. Eso también es un tema de reto para las administraciones, y es que cada vez el ciudadano se vuelve más exigente. O sea, ya hoy estamos poniendo, pero entonces venga, eso ya está muy verde, entonces métamele florecitas. ¿Y por qué no me hace esto más bonito? ¿Y por qué no me lo organiza mejor? Y cada vez el ciudadano tiene un sentido de pertenencia más, y en esta ciudad sí que es cierta. Y esa es la idea, que sigan con esa actitud. Juan, ¿tú me permites una cosa simplemente? Pues 10 segundos, porque claro que estamos sí. Ayer miércoles el alcalde hizo un anuncio muy bello. A partir de esa condición de disponibilidad o de dificultad para conseguir nuestras especies naturales, el Cerro de las Tres Cruces, 107 hectáreas que se vuelven públicas para la ciudad, con un potencial de siembra de cerca de 95.000 árboles, que será una despensa natural de fauna y flora para la ciudad, para que después en la siembra de los corredores ya tengamos allá nuestra despensa que nos permita sembrar. Esa es una magnífica noticia que efectivamente ya disfrutamos en las últimas horas en Medellín. Muchísimas gracias a ustedes, a ese equipo maravilloso de los proyectos urbanos estratégicos, porque han hecho un trabajo realmente magnífico. Gracias. Por supuesto a la Secretaría, que está al frente de estos corredores de los ejes viales, a la Secretaría de Medio Ambiente, que está al frente de aquellos que tienen que ver con las cuencas de las quebradas de Medellín, y en fin, a una ciudadanía que ha entendido que efectivamente este es un elemento de progreso, de mejoramiento y de un paso de avanzada a una ciudad que quiere ser una verdadera ciudad del futuro. Gracias a ustedes, gracias a los televidentes por estar con nosotros en Punto de Giro. Que tengan muy buena noche y los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín.